Sin distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura que te ofrece la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Cada día la UNED elabora un programa de 1 hora de duración para acercar la universidad a todos nuestros estudiantes, pero también tenemos en cuenta a todos aquellos interesados en ampliar su horizonte cultural. En nuestro espacio de hoy nos acercamos a la Facultad de Filología. Se cumple ahora el 400 aniversario de la muerte de uno de los más grandes escritores de la literatura universal, William Shakespeare. Conocido como el más grande escritor de todos los tiempos, de él se ha llegado a decir que no pertenece a una sola época, pertenece a la eternidad. Desde la UNED queremos acercarnos a su obra y a su figura. Es nuestro tributo desde la Facultad de Filología de nuestra universidad. Como introducción les propongo escuchar un breve texto de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, una de las tragedias más influyentes de la literatura inglesa. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing them, to die. Y ahora damos paso ya al contenido educativo del espacio de la Facultad de Filología. En el programa de Filología tengo conmigo en la mesa de estudio, de trabajo, a María García Lorenzo. María, ¿qué tal? Un saludo. Buenos días, Miguel. Bienvenida siempre a estos espacios. Muchas gracias, encantada. María García Lorenzo es profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de Filología. Ella se encarga de las materias Literatura Norteamericana II, Moderna y Contemporánea, y Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural. Esto para resumir, porque haces muchas más labores, ¿verdad? Sí. Y como invitado tenemos a José Carpio Ibáñez. Profesor Carpio, buenos días, muchas gracias por acudir a esta cita. ¿Qué tal? Buenos días y gracias a vosotros. Sé que lo hace encantado y tengo que especificar que es nuestro invitado en un programa de filología, de literatura, porque él es catedrático de universidad en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y por eso yo creo que hay que dar la bienvenida, ¿verdad, claro, María? Sí, las gracias. Y las gracias, por supuesto que sí. Porque, a vosotros las gracias por invitarme. Él no es nuevo en estas lides de unir programas en los que hablamos de literatura y ciencia. Ya hemos dedicado otros espacios, una serie de literatura y ciencia, y la justificación de este espacio en este mes de abril de 2016 tiene su porqué. Se conmemoran los 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Nos vamos a referir en todo momento a Shakespeare porque es un programa que viene del área de filología inglesa, de la que es María García Lorenzo, y lo unimos con las ondas gravitacionales. Casi nada. Los que escuchen este espacio dirán Shakespeare y ondas gravitacionales. Pues sí, tiene su porqué, y que se queden a escuchar el programa y lo irán descubriendo. Recientemente, en febrero creo que fue, profesor Carpio, cuando se dio a conocer públicamente, ¿no?, las investigaciones del grupo LICO, ¿no? Sí. ¿LICO? El LICO se llama, LICO, sí. Sí. Bueno, el acrónimo de las letras son LICO. Esto es. Bueno, no voy a adelantar más porque eso, vamos a crear un poquito de expectación, ¿no? Sí. María, cuéntanos un poco tú por qué esta unión de los 400 años de Shakespeare, los viajes en el tiempo y las ondas gravitacionales. Pues mira, Miguel, queríamos hacer este año también otro programa de nuestra serie, que se ha convertido ya en una serie sobre literatura y ciencia. Y en esta ocasión queríamos rendir tributo a Shakespeare, cuya muerte conmemoramos este año, los 400 años de su muerte. Pero también se nos ocurrió que podía ser una buena idea
unir ese acontecimiento cultural con la constatación del descubrimiento de las ondas gravitacionales que sucedió en febrero, que son dos acontecimientos culturales de gran envergadura, cada uno por su lado, pero que de alguna manera juntos siguen contribuyendo a constituir lo que somos, a constituir cómo nos describimos, cómo nos vemos, cómo nos conceptualizamos como seres humanos en nuestro entorno, que de alguna manera ratifica lo que venimos diciendo en todos los programas de la serie que hemos hecho hasta ahora, que la literatura y la ciencia no están reñidas en absoluto, que las dos disciplinas forman parte del mismo discurso sociocultural y que se alimentan la una a la otra. Bien, nos pareció buena idea porque Shakespeare como personaje en historias de viajes en el tiempo puede darnos mucho juego para la crítica literaria, para comprobar cómo se puede desmitificar el mito, cómo enlazaría con estas teorías sobre la autoría de Shakespeare de sus obras, sobre el personaje real. Es decir, hay varias vertientes, hay varios ángulos del tema que sería muy interesante explorar. En todos los programas que hemos hecho hasta ahora cedíamos la palabra a Pepe para que nos diera el fondo científico del tema que íbamos a analizar en cada uno de los programas. Aquí, si te parece, le cedemos la palabra ahora para que nos hable un poco de las ondas gravitacionales y qué tendrían que ver, si es que tienen algo que ver con esta idea, esta preciosa idea de viajar en el tiempo. Hombre, yo creo que sí está más que justificado. Además, es un descubrimiento reciente, o por lo menos hecho público en febrero, ¿no? Claro, la investigación venía de mucho... Fue exactamente en septiembre, es decir, desde febrero, del año pasado, desde 2015, febrero, eso, ¿verdad? Sí. Y además, en esto de las conmemoraciones, pues es que parece que está hecho casi a propósito, porque poquito antes, a final del año pasado, del 2015, se celebraba o celebramos los 100 años desde que Einstein publicó o dio a conocer la teoría general de la relatividad. Entonces, en esa teoría que cambiaba un poco la concepción newtoniana que teníamos de la mecánica clásica, en la que ya el tiempo no era una constante, sino la constante era la velocidad de la luz, donde la gravedad dejaba de ser una fuerza, sino era una deformación del continuo espacio-tiempo, pues Einstein predijo que tenía que haber algún tipo de perturbación de onda que estuviese relacionada con esa deformación que era la gravedad debida a la presencia de una masa. Es decir, no sé, pues igual que cuando tú tiras una piedra en un estanque se producen ondas, o igual que cuando una carga eléctrica se mueve produce ondas electromagnéticas, pues él predijo que cuando había una masa muy grande, una masa en movimiento, pues tenía que haber algún tipo de ondas, y esas eran las ondas gravitacionales. Era algo que había predicho o que se deducía de la teoría general de la relatividad. Durante se han estado buscando esas ondas, porque el problema es que tienen o nos llegan con muy, muy poquita energía y es muy difícil de comprobar. Indirectamente se habían comprobado a través de la radiación la radiación cósmica de fondo, es decir, que es un poco como el ruido blanco que está en todas las direcciones, que se puede observar en todas las direcciones. Es un ruido de microondas que se puede observar en cualquier dirección en el universo, y es un poco el origen del universo, o se asocia al Big Bang, al principio del universo. Es decir, de forma indirecta se había detectado o se sabía de la existencia de esas ondas gravitacionales, pero faltaba comprobarlo o ver su existencia mediante un experimento. Y ese es el experimento que se ha llevado casi 100 años después. Por eso comentó que casi estamos ahora de centenarios, pues también se hizo. El experimento que se llama LIGO, que viene de Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Lo cuento un poquito muy por encima. Consta de una especie de L, es decir, imaginaros un edificio con forma de L, pero una L muy, muy grande. Cada uno de esos brazos tiene 4 kilómetros. Son 4 kilómetros perfectamente rectos, y entonces en cada uno de sus extremos y en el vértice común de los dos brazos hay una serie de espejos y un rayo láser. Entonces lo que hace simplemente es medir con una precisión enorme la distancia que hay entre esos espejos. De tal manera que si hubiese una onda gravitacional, lo que se haría sería perturbar esa distancia. Se vería que la distancia entre esos espejos varía, y al estar los dos perpendiculares varía solamente en una dirección. Es decir, esa es la teoría. La forma es que es muy complicada, porque, como he comentado, esas ondas gravitacionales, si nos llegan,
que nos llegan tienen tan poquita energía que esas variaciones de distancia serían mínimas, serían del orden de, creo recordar algo así como era como una milésima del radio de un protón, es decir, es una cosa, pero bueno, se ha conseguido. Hacerlo es muy complicado porque tenían que tener esos espejos y todo ese sistema, estar lo suficientemente aislado para que si había algún tipo de perturbación, pues que no fuera por una vibración, por deformación. Es decir, una precisión absoluta. Y para saber que no se debía a si se producía, si se encontraba esa variación en la distancia para esos espejos, que no era algo local, se construyeron 2 que están cada uno en una punta de Estados Unidos, 2 laboratorios, de tal manera que si esas ondas nos llegan, es decir, nos barren a la Tierra, pues como una ola que hace subir y bajar una pequeña boya que hubiese en el mar, pues se tendría que detectar exactamente igual en los 2 sitios. Y así se quitaba un poco la posibilidad de que fuera debida a algo local. Bueno, pues en septiembre del año pasado se detectó esa onda gravitacional. Y entonces siempre tiene que estar asociada a un fenómeno cósmico masivo que libere muchísima energía. Entonces, bueno, pues se ha concluido que ha sido por la colisión de 2 agujeros negros que están a no sé cuántos, a 1 millón y pico de años luz de la Tierra, que colisionaron y entonces parte de esa masa en la colisión se transforma en energía y esas ondas de esa energía tan extraordinaria es lo que nos ha llegado a nosotros, pues 1.300 millones de años después de que ocurriese. Y entonces esa ha sido la detección. La verdad que es interesantísimo escuchar al profesor Carpio, ¿verdad, María? Nos quedamos embobados, pero a mí me gustaría avanzar un poco más. ¿Cómo se puede relacionar estas ondas gravitacionales con los hipotéticos viajes en el tiempo, que es siempre la línea en la que actuamos siempre en estos espacios? Ahí María lo tendría que decir, que así sería como una especie de figura retórica. Yo creo que, es decir, los viajes en el tiempo, si pudieran existir... Bueno, vamos a ver, los viajes en el tiempo hacia el futuro existen. Es decir, simplemente por la teoría de la relatividad, un reloj que se esté moviendo a una cierta velocidad, su tiempo pasa más lentamente. Y eso existe, es decir, eso lo vemos. Todos los sistemas de los satélites que tenemos dando vueltas para el GPS, para sincronizar absolutamente todo, cada cierto tiempo se tienen que resincronizar, porque al moverse en rotación alrededor de la Tierra, el tiempo que pasa en ellos es más corto que el tiempo que pasa en nosotros. Es decir, viajan hacia nuestro futuro. Entonces, son milésimas de milésimas, es decir, es muy... Pero en medidas que necesitan precisión se tienen que resintonizar. Es decir, los viajes hacia el futuro existen. ¿Cómo, si pudieran ser, cómo se podría decir? Pues a nuestros oyentes o a los que nos escuchan les diría, vayan al canal UNED y escuchen los programas que ya hemos hecho de viajes en el tiempo. Bueno, eso es una buena recomendación. Así que nada, es un tema interesante. Entonces, aparte de leer, hay que escuchar también lo que hacemos. Bueno, el caso es que si existieran la posibilidad de hacer viajes en el tiempo a través de lo que se llaman agujeros de gusano en la curvatura espacio-tiempo, todo eso se debe a grandes masas, a grandes cantidades de energía. Entonces, las ondas gravitacionales yo diría que serían algo así como, poniéndonos a hacer literatura de ciencia ficción, podría ser pues como lo que nos dicen que hay ahí próximamente o que ha ocurrido algo que a lo mejor permitiría ese. Es decir, serían casi como la campanita diciendo, oye, que se va a abrir la puerta donde hacer ese viaje. Pero por sí no. Es decir, las ondas gravitacionales son simplemente una manifestación de esas grandes masas que se están moviendo. Sí, María García Lorenzo, profesora que es de literatura inglesa, críticas literarias o comentarios literarios que tengan que ver con todo eso que estamos comentando. Bueno, vamos a ver. Si efectivamente pudiéramos viajar en el tiempo, vamos a ponernos en esa situación, y pudiéramos, por ejemplo, traer a Shakespeare aquí, o pudiéramos nosotros viajar a la época de Shakespeare, pues imagínate tú el impacto que sería realmente enfrentarnos con la persona real. Lo más interesante de este tema de Shakespeare como personaje en los viajes en el tiempo es que Shakespeare para nosotros es un mito, un referente cultural. Es decir, la figura que conmemoramos este año es ese mito que se ha ido construyendo precisamente a lo largo del tiempo, gracias a la interacción de una serie de fuerzas culturales, de los críticos del siglo XVIII, de la academia, de la crítica literaria, la popularización de Shakespeare en el cómic, en la televisión, en las películas. Es cierto que ahora gozamos de una perspectiva, ¿no?, que es como un observatorio sobre la figura de Shakespeare, porque claro, pensamos que es traído del siglo XVI acá. No,
todo el trayecto es el tiempo está acumulado en el mito, en la figura. Exacto, efectivamente. Entonces, lo interesante de estas historias de las que voy a hablar un poco más tarde, en las que Shakespeare se nos aparece supuestamente como la persona real, es que choca de alguna manera con esa idea que tenemos nosotros, de esa imagen que nos hemos construido, que hemos heredado a través de los siglos, de lo que era Shakespeare. Pues el bardo, el inspirado, el delicado, el adalid del amor, el mago de las palabras. Y sin embargo, estas historias, de las que voy a hablar un poco más tarde, nos traen otra imagen totalmente diferente. Es uno de los aspectos más interesantes de esta exploración de Shakespeare como personaje en historias de cronoviajes. Constatar de alguna manera que la identidad, lo que llamamos identidad, es en realidad un concepto en flujo, que se construye merced a fuerzas culturales que van trabajando a lo largo del tiempo y del espacio también. Otra idea muy interesante, muy atractiva, es la del hibridismo entre la literatura más canónica, más elitista y la literatura más popular. Es decir, estamos hablando de literatura de cronoviajes, de literatura de viajes en el tiempo, literatura fantástica, especulativa, si queremos. Entonces, de alguna manera, aunamos esa vertiente más elitista con la que observamos a Shakespeare, pero que recordemos que Shakespeare era muy popular en su tiempo. Era un autor popular para masas, para grandes públicos. Entonces, ese ejercicio de hibridismo, de mezcla, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros mezclando literatura y ciencia, es también muy atractivo. La popularización de Shakespeare, ahora que es el Shakespeare que nosotros estamos conmemorando, es como más canónico, más elitista. Otra idea que tienen en común estas historias de viajes en el tiempo con Shakespeare como personaje es la de el papel que juega la crítica literaria y la academia en general en la construcción del Shakespeare que hemos recibido después de varios siglos, después de 400 años. Los investigadores siguen explorando la figura de Shakespeare como autor, como ser isabelino, teorizando sobre quién escribió realmente las obras que estamos atribuyendo a Shakespeare, si realmente era una persona con la formación suficiente para legarnos lo que realmente nos ha legado. Este tipo de discursos, que como digo son fuerzas culturales que han ido construyendo esta figura de Shakespeare, aparecen en estas historias que voy a mencionar ahora. Es decir, el papel de la academia, de los intelectuales, de la crítica literaria en la construcción de Shakespeare. Y debo decir que para ridiculizar un poco la academia, para bajarle un poco los humos, que eso también es muy interesante. Si quieres paso ya a recomendar estas historias. Podemos hacerlo, sí. Quiero recordar a los oyentes, a los que están escuchando ese espacio, que estamos en un programa de la Universidad a Distancia, la UNED, dedicado a filología. El espacio en general se llama Sin Distancias, hablamos de filología, pero tengo conmigo a María García Lorenzo, que es profesora de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED, y a José Carpio Ibáñez, que es catedrático de universidad, director de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, y que estamos hablando de Shakespeare y los viajes en el tiempo y las ondas gravitacionales. Quiero recordarlo porque quizás si no lo han escuchado desde el principio dirán, bueno, ¿y este programa de qué es? Está dentro de una serie que ya hemos dedicado aquí a hablar de literatura y ciencia y en concreto de los viajes en el tiempo. María, no sé si te he dejado un poco ahora colgada con lo que estabas comentando, pero no sé si vas a ilustrar con textos, imagino, ¿no? O con críticas, lo que habías comentado de Shakespeare como personaje ahora académico, a través de la crítica, como lo conocemos ahora. Sí, eso es. Yo creo que tenemos que empezar estas recomendaciones con Isaac Asimov. Asimov es casi una constante en nuestros programas de literatura y ciencia. Tiene un relato muy divertido que se llama El bardo inmortal, en el que un ingeniero y un crítico literario, que nos sentimos aquí muy representados, debaten sobre sus contribuciones a la sociedad, cada uno defendiendo su disciplina, y el ingeniero ha conseguido traer a Shakespeare hasta el presente y matricularlo en un curso sobre Shakespeare. Y Shakespeare suspende. Es un relato muy sencillo, muy corto, muy breve, pero
poniendo el foco realmente en estos discursos culturales, en estas fuerzas que configuran Shakespeare, y también rebajando un poco las ínfulas del crítico literario, que es algo que, como digo, tienen en común otras historias que tienen a Shakespeare como personaje en relatos sobre cronoviajes. Otra historia muy interesante es The Muse, la musa o el muso de Anthony Burgess, en el que un investigador del siglo XXIII, esta vez tenemos un viaje hacia atrás en el tiempo, hacia el pasado, va a la época isabelina portando una copia del primer folio de las obras de Shakespeare porque quiere conocer a Shakespeare y verle en su entorno, ver cuál es su proceso creativo. Y lo que sucede, como sucede muchas veces en las historias de los viajes en el tiempo, es que al investigador se lo lleva a la guardia porque piensan que está loco de remate y Shakespeare se queda con la copia de sus obras que él mismo copia para que luego nos quede a nosotros en el tiempo. Entramos en esos bucles temporales de los que ya hemos hablado en algún otro programa, que son muy divertidos, pero que también nos hacen reflexionar sobre qué es lo que construye qué es lo que crea qué. Esta historia de The Muse tiene en común con otras similares la desmitificación del mito. Shakespeare se nos presenta como un ser vulgar, grosero, sucio, desaliñado, es decir, de alguna manera rompe, deconstruye esa imagen tan elitista, tan delicada que tenemos de Shakespeare. No podemos pensar en el autor de Otelo o de Romeo y Julieta como alguien así, como el que nos presenta Burgess, ¿no? Gregory Benford, que es otro autor americano, dijo una vez que no se puede leer a Shakespeare o a Hemingway y no desear conocerlos. Y ese es el punto de partida de una historia que se llama In the Dark Backward, en el fondo oscuro, en el que una viajera en el tiempo, por fin tenemos una viajera en el tiempo, porque hay muy pocas en la literatura, viaja hacia el pasado para grabar las palabras de grandes autores y para avisarles del éxito que iban a tener posteriormente, porque ellos en su momento no lo podían saber, ¿eh? Y de nuevo, como ya pasa en otras historias, el hecho de viajar en el tiempo modifica lo que sucede, tiene su repercusión en el pasado y en el futuro. Eso también es muy interesante porque de nuevo tenemos a una académica interfiriendo de alguna manera en esa percepción que vamos a tener de Shakespeare 400 años después. Y por último, Bertrand Loring escribió Man Who Wrote Shakespeare, el hombre que escribió a Shakespeare, que de nuevo alguien del futuro, un académico muy reputado, se le ofrece la posibilidad de viajar al pasado, de nuevo se lleva copias de las obras de Shakespeare, que ya hemos aprendido que si viajamos al pasado no podemos llevarnos copias de las obras de Shakespeare porque la persona del pasado con la que nos encontramos va a coger esas obras y las va a copiar. Entonces, esta persona que va a coger esas obras es un nigromante que para poder publicar estas obras de Shakespeare coge a un actorzuelo que se encuentra por ahí, vulgar, desinformado, que se llama Shakespeare, y le pone su nombre para poder publicar con su nombre. Entonces creo que todas estas historias nos dan unos ángulos muy interesantes no solamente sobre la persona real, entre comillas, que fue Shakespeare, sino también en cómo interactúan todas estas fuerzas en la creación de ese personaje, de ese mito que conmemoramos este año. La verdad que es un placer escucharlo así de la boca de María, una profesora de literatura, porque yo creo que estoy contigo en lo que dices, que nos hemos forjado un mito, a lo mejor, de un personaje que, claro, 400 años después, lo interesante es que sigue dando que hablar, que sigue diciendo cosas nuevas y que desde nuestra perspectiva podemos hacer otras ideas de lo que fue de jugar un poco a través del tiempo, que es lo verdaderamente interesante desde la perspectiva que estamos viendo esto, los viajes en el tiempo, literatura y ciencia, porque yo creo que al final vuelvo a decir, con lo que decías al principio, que lo que consiste, que no son espacios diferentes, no tienen por qué ser estructuras cerradas, ¿verdad? Para nada. Sino que se interfieren, es una simbiosis. Sí, no existen las dos culturas. Las dos culturas son instrumentos que son necesarios para ser operativos en el mundo de la formación. Ahí sí que tenemos que estar de acuerdo y siempre lo decimos en nuestros programas.
pero las dos culturas forman parte del mismo discurso sociocultural, de estas fuerzas de las que hablamos. Entonces, siempre es bueno recordarlo y traerlo aquí. Sí, yo estoy encantado que hacer ese tipo de espacios, porque además, teniendo la presencia del profesor Carpio, quería ahondar un poco más, profundizar en los bucles en el tiempo. ¿No es una paradoja también, como nos comentaba María? Sí, totalmente. De hecho, por eso siempre se dice que los viajes en el tiempo de existir y experiencia siempre es hacia el futuro. Hacia el futuro. Pero no hacia el pasado, porque claro, se crean este tipo de paradojas. Entonces, a lo mejor, mira, pues se nos está ocurriendo que podíamos escribir, a lo mejor el auténtico Shakespeare, cuando escribió Hamlet, era un príncipe escocés, el protagonista, pero llegó el señor del futuro que contaba María, se lo comentó y Shakespeare, por llevarle la contraria, lo cambió y lo puso danés, y es el Shakespeare que nosotros, con lo cual estamos en un universo paralelo a ese primero que hubo. Es decir, los viajes en el tiempo hacia atrás, hacia el pasado, yo creo que en la literatura, es decir, hay un montón de novelas muy, muy divertidas en cómo tratar esas paradojas que se producen. Lo es, y si admitimos además que no se puede viajar hacia el pasado, el gran drama de los viajeros en el tiempo es que podrían ir hacia el futuro, pero ya no podrían volver a su tiempo, porque estarían yendo al pasado, con lo cual siempre sería un avance en el tiempo. Entonces, ¿merecería la pena? No lo sé. No, la verdad es que lo bueno que tiene la literatura es que permite el desarrollo de todas estas ideas que a lo mejor desde el punto de vista científico sean como muy áridas, o podrías decir, y esto, si no hay una ecuación por medio, parece que no gusta. Sin embargo, lo bueno de la literatura es que te permite contar todo esto, saltarte un poquito esa realidad, hacer ese cómo podría ser y ayudar a transmitir la ciencia sin tener que utilizar las ecuaciones. A mí me gustan las ecuaciones, pero bueno, entiendo que también se puede divulgar sin ecuaciones por medio. Y también te gusta la literatura. Muchísimo. Eso es lo bueno, yo creo, de la piedra angular de este tipo de espacios, ¿no? Yo creo que combinar estas cosas, además, yo creo que sirve como motivación a los alumnos o estudiantes o gente que lo escuche. En nuestro canal .unet.es queda colgado no este programa solamente, sino toda la serie que hemos dedicado a literatura y ciencia. Y yo creo que es un ejercicio de reflexión, de incentivar el buscar cosas. Ya ha citado también María García Lorenzo, una serie de libros que son muy, muy interesantes, y yo creo que nos ayudan también a despertarnos un poco. Las formas canónicas de leer a Shakespeare, claro que lo hay, la academia, los críticos, pero a formar nosotros mismos un juicio, ¿no? A jugar a ser críticos, y yo creo que eso nos va a abrir la mente también, ¿verdad? Sí, pero hay que empezar leyendo. Sí, estos programas lo que pretenden es motivar para la lectura, efectivamente. Primero empezamos leyendo y luego ya a partir de ahí. Eso es. Pues se acaba nuestro tiempo aquí de este programa, porque habrá más, ¿verdad? Claro que sí. Yo creo que sí. María García Lorenzo, José Carpio Ibáñez, muchas gracias por vuestra participación en este espacio. Yo estoy encantado, y es una forma desde la UNED, desde nuestra modesta contribución, de participar en los centenarios que se celebran en este año. El de Shakespeare, 400 años, y el de Cervantes. Vendrá otro programa de literatura en español dedicado a Cervantes. También comentaba María que era el centenario de Brontë, ¿verdad? Sí. 200 sí, años, igual, ¿verdad? Sí, igual tenemos que hacer algún programa sobre Brontë también en algún momento. Bueno, pues ahí queda la idea. Pues muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Vale. Gracias Hasta a la ti, próxima. Gracias a vosotros.